Universidad Veracruzana, para la experiencia educativa bioquímica metabólica. Proyecto de nombre Mapa de las Rutas Metabólicas. Integrantes del equipo: Aguirre García Daniela, Callejas Lázaro Montserrat, Hernández Guerra Brian, Luna Gómez Lorna, Trujillo Hernández Ángel Antonio. Docente: León Gutiérrez Dinora Marina. Fecha de entrega: 5 de diciembre del 2023. Hola, bueno, vamos a hablar ahora sobre la fosforilación oxidativa, la cual podemos decir que consta de dos fases. Primero, la cadena de electrones y segunda, la quimiosmosis. Para empezar, la cadena de electrones consta de un complejo 1, un complejo 2, una ubiquinona o coenzima Q, un complejo 3, un citocromo C y un complejo 4. Bueno, para empezar la cadena de electrones, llega a un NADH, que puede ser proveniente de la glucólisis o del ciclo de Krebs, y va a donar 2 electrones al complejo 1. Y el complejo 1 va a pasar 4 protones de hidrógeno de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, empezando así el gradiente electroquímico, que ahorita vamos a ver para qué sirve. Bueno, ya que pasó eso, ahora vamos a tener un FADH, quien también va a donar 2 electrones ahora al complejo 2. Sin embargo, este no va a hacer lo mismo que el complejo 1 de pasar los protones hacia arriba, sino que va a donar estos 2 electrones a la ubiquinona o a la coenzima Q, quien va a reducirse en ubiquinol y va a donárselos al complejo 3. Eso porque no tiene la capacidad, pues, de hacer lo mismo que el complejo 1. Bueno, ya que le pasó los electrones al complejo 3, este sí va a poder pasar los protones de hidrógeno de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Y bueno, ya se agregaron otros 4 protones de hidrógeno. El complejo 3 de igual manera va a pasar los electrones al citocromo C, quien se va a encargar de también transportarlos al complejo 4. En el complejo 4 pasa algo interesante. Este solo va a pasar 2 protones de hidrógeno de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, porque los otros 2 los va a ocupar para formar agua. Aquí se va a ocupar un oxígeno que se va a dividir en 2 y estos 2 hidrógenos se les va a agregar formando el agua. Y bueno, los 2 protones que les digo sí van a pasar aquí y entonces formarían un total de 10, perdón, de 10 protones de hidrógeno formando el gradiente electroquímico. Y bueno, hasta ahorita ya acabaríamos la cadena de electrones, que fue básicamente lo que acabo de explicar, y empieza la quimiosmosis, quien va a ocupar o va a aprovechar esta gradiente electroquímica que se formó para formar ATP con ayuda de la proteína ATP sintasa. En su nombre lo dice, síntesis de ATP. Y también haciendo uso de un fosfato inorgánico y de un ADP. En estudios científicos se ha concluido que 4 hidrógenos, 4 protones de hidrógenos van a formar un ATP. Entonces, si tenemos 10 hidrógenos aquí, lo que va a hacer o lo que se va a tener van a ser 2.5 ATP formados con esta cadena de electrones aquí. Bueno, y entonces, como conclusión, los protones pasan al espacio intermembrana y se forma una gradiente que va a ayudar a formar ATP. Y de esta manera, este proceso pues, nos va a ayudar a sintetizar ATP. Les hablaré sobre la ruta de la glucólisis, mencionándoles que la palabra glucólisis significa que hay una ruptura de descomposición de la molécula de la glucosa para dar lugar a piruvato, ATP y NADH. La glucólisis es un proceso de producción de energía
Este se produce en todas las células del organismo y concretamente en el citoplasma. Consiste en una serie de pasos metabólicos que lo que hacen es oxidar la glucosa para producir energía. La glucólisis se basa en 10 pasos, que son los que previamente les voy a mencionar, donde finalmente obtendremos piruvato, ATP y NADH. Bueno, comenzamos teniendo glucosa y pasamos a tener glucosa 6-fosfato por acción de la enzima hexoquinasa. Aquí se produce el gasto de una molécula de ATP y la enzima lo que hace es añadir un grupo fosfato a la glucosa. De glucosa 6-fosfato obtenemos fructosa 6-fosfato a partir de la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. Después obtenemos la fructosa 6-fosfato y pasamos a fructosa 1,6-bifosfato. Y aquí lo que pasa es que la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato por acción de la enzima fosfofructosa quinasa 1. Aquí se gasta una molécula de ATP porque se fosforila la fructosa 6-fosfato. La fructosa 1,6-bifosfato va a romperse en dos moléculas, una que es la dihidroxicetona fosfato y otra que es la gliceraldehído 3-fosfato. Digamos que la fructosa 1,6-bifosfato va a continuar con los pasos de la glucólisis solo por uno de estos dos caminos, que sería el camino del gliceraldehído 3-fosfato, ya que es el único que puede continuar con la ruta. Y entonces, ¿qué hacemos con la dihidroxicetona fosfato? Es que se va a isomerizar en gliceraldehído 3-fosfato, gracias por la acción de la enzima triosa fosfato isomerasa. Bueno, continuando con los pasos, a partir del gliceraldehído 3-fosfato, vamos a obtener glicerato 1,3-bifosfato por esta enzima que la cataliza, que es gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima añade un grupo fosfato utilizando un NAD y pasamos a tener de glicerato 1,3-bifosfato a glicerato 3-fosfato por acción de la enzima fosfoglicerato quinasa. El glicerato 3-fosfato se produce porque se transfiere un grupo fosfato de esta molécula a una molécula de ADP y aquí se genera la primera molécula de ATP. Después de glicerato 3-fosfato, vamos a pasar a glicerato 2-fosfato por acción de la enzima fosfoglicerato mutasa. Ya que tenemos glicerato 2-fosfato, vamos a obtener fosfenol piruvato a partir de la enzima enolasa y aquí se perderá una molécula de agua. Ya que tenemos fosfenol piruvato, vamos a obtener finalmente el piruvato a partir de la enzima piruvato quinasa. Lo que hace esta enzima es desfosforilar el fosfenol para obtener el piruvato y posteriormente obtener los productos piruvato y ATP. Finalmente obtenemos dos fases de la glucólisis. La primera fase es de gasto energético, que es una sola ruta y se consumen 2 ATP. Y la siguiente fase es el beneficio energético, donde es el desdoblamiento de dos rutas a partir del paso 6, donde se produce un NADH, 2 ATP y un piruvato. Si sumamos todo esto, obtenemos 2 NADH, 4 ATP y 2 piruvatos, pero como al inicio de la ruta se gastaron 2 ATP, finalmente nos quedarían 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvatos. En esta ruta podemos mencionar que una de las enfermedades más comunes es la diabetes, y esto es porque para que la glucosa pase de la sangre a las células del cuerpo, el páncreas produce una hormona llamada insulina. Si tienes diabetes, su cuerpo no va a producir esta hormona, entonces, pues
la glucosa se acumulará en la sangre y posteriormente tendremos diabetes o también conocida como niveles altos de azúcar en la sangre. Y bueno, continuaré hablando de la gluconogénesis, que podríamos mencionar que muchas personas piensan que la gluconogénesis es lo mismo que la glucólisis, pero inversamente. Y esto no es así, ya que sí, en la glucólisis obtenemos primero comenzamos teniendo glucosa y terminamos con piruvato. Y en la gluconogénesis empezamos con piruvato y finalmente obtenemos glucosa. Pero no son los mismos pasos. Ya lo veremos ahora. El piruvato que vamos a obtener, que son 2 moléculas de piruvato, vamos a pasar a oxalacetato a partir de la enzima piruvato carboxilasa. Aquí ya estamos dentro de la mitocondria y a partir de 2 ATP vamos a quedarnos con 2 ADP más 2 moléculas de fosfato inorgánico. Vamos a pasar de oxalacetato a fosfenolpiruvato a partir de la enzima PEP carboxilasa. Después pasaremos de fosfenolpiruvato a fosfoglicerato a partir de la enzima enolasa. Aquí se incorporan 2 moléculas de agua y pasamos a tener 3-fosfoglicerato a partir de la enzima fosfoglicerato mutasa. Bueno, continuando, a partir del 3-fosfoglicerato, vamos a tener 1,3-bifosfoglicerato a partir de la enzima fosfoglicerato quinasa. Aquí se ocuparán 2 ATP y nos quedarán 2 ADP. Posteriormente, a partir del resultado de 1,3-bifosfoglicerato, obtendremos glicerato 3-fosfato, perdón, gliceraldehído 3-fosfato. Aquí, como pueden ver, se van a incorporar 2 moléculas de NADH más 2 hidrógenos. Nos quedarán 2 NAD, perdón, y también 2 fosfatos inorgánicos. Posteriormente, del gliceraldehído 3-fosfato, obtendremos dihidroxiacetona fosfato a partir de la enzima triosa fosfato isomerasa. Luego la dihidroxiacetona fosfato pasará a ser fructosa 1,6-bifosfato. Posteriormente, de la fructosa 1,6-bifosfato pasará a tener fructosa 6-fosfato por reacción. Bueno, esta reacción la cataliza la enzima fructosa 1,6-bifosfato 1. Y aquí se incorpora una molécula de agua y nos da como resultado una molécula de fosfato inorgánico. Posteriormente pasamos de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Como ya lo mencioné, por la acción de esta enzima, fructosa 1,6-bifosfato. Posteriormente pasamos de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato, que ya es prácticamente el último paso. Y esta enzima es la fosfoglucosa isomerasa. Y de glucosa 6-fosfato al último paso, que nos da como resultado la glucosa, es a partir de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Y aquí se incorpora una molécula de agua y nos da como por último una molécula de fosfato inorgánico. Y bueno, cabe mencionar que en esta ruta de la gluconogénesis, su nombre indica lo que va a pasar en esta ruta, ya que significa gluco, perdón,
significa glucosa, neo nuevo y génesis formación. Entonces, la formación de glucosa nueva y, bueno, es la formación de glucosa nueva a partir del piruvato y se va a producir principalmente en el hígado. Y la gluconogénesis es activada por el glucagón y lo inhibe la insulina. Y esta ruta se crea a partir de precursores no glúcidos. Es lo contrario que ocurre en la glucólisis. Bueno, y continuamos con lo que vendría siendo la glucogenólisis, que aquí, bueno, como ya es bien sabido, es este proceso mediante el cual el glucógeno pues se almacena en el hígado y el músculo y es convertido en, pues, en glucosa para posteriormente utilizarlo como fuente de energía. Bueno, explicamos un poco cómo es este proceso de la glucogenólisis. Este proceso comienza con la acción de la enzima glucógeno fosforilasa que libera glucosa 1-fosfato de las ramificaciones del glucógeno. Esta glucosa, pues, esta glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato mediante la acción de la enzima fosfoglucomutasa, que es como aquí pueden ver. Perdón. A partir de de la glucosa 6-fosfato, se le añade un grupo fosfato, más por la acción de la enzima exoquinasa o la glucoquinasa, para formar glucosa 6-fosfato. Posteriormente, pues, mediante la acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa se convertirá en glucosa libre, la cual puede ser liberada mediante la sangre para ser utilizada pues, por los tejidos. La glucosa liberada por la glucogenólisis en el hígado tiene la capacidad de aumentar los niveles de glucosa, sangre, ya que pues esta puede ser utilizada por otros tejidos como pues cerebro y también depende de la glucosa como fuente de energía. Cabe mencionar que pues además de la glucogenólisis existe otro proceso llamado no, existe otro proceso llamado gluconeogénesis, que es, pues, esta es la formación de la glucosa a partir de fuentes o sea, que no tienen carbohidrato y pueden ser como de aminoácidos y ácidos grasos. Bueno, yo voy a hablar acerca de la incorporación de monosacáridos en la glucólisis. Abordaremos a 4 monosacáridos, los cuales son la glucosa, la manosa, la fructosa y la galactosa. En este caso, la glucosa pasa directamente a la glucólisis, ya que no necesita de ningún paso como lo que son la manosa, fructosa y la galactosa. En el caso de la manosa, tendrá que incorporarse mediante dos enzimas, que es la exoquinasa, que, bueno, esta fosforilará a la manosa, y la y la fosfomanosa isomerasa. La isomerasa, la manosa 6-fosfato, se convertirá en fructosa 6-fosfato, en el caso de la manosa. Y bueno, en el paso de la fructosa, aquí hay, bueno, de dos maneras, por así decirlo, ya que pues se puede incorporar por dos vías, dependiendo si es tejido, o sea, pues del músculo, o por lo contrario, se puede hidrolizar en la triosa, o sea, en el hígado. Bueno, en el hígado tendremos la acción de la fosfoquinasa que va a requerir de la acción de ATP. Esta nos va a generar la fructosa 1-fosfato y esta misma será el sustrato para la enzima fructosa 1-fosfato aldosa. Que esta la va a romper en gliceraldehído y en dihidroxiacetona fosfo. fosfo. Esta última tiene que ser convertida en gliceraldehído también, ya que, como sabemos, la hará fosfato, la isomerizará y una vez convertida se fosforilizará y se incorporará a la vía de la glucólisis. Fuera del hígado será fosforilada por la exoginasa y esta se convertirá en una fructosa fosfato y esta será convertida en una fructosa 1,6-bifosfato. Esta, pues básicamente seguirá su camino. Bueno, ahora abordaremos la última, que es la incorporación de la galactosa.
Aquí se requieren 4 enzimas de la transferencia e intercambio del grupo fosfato, epimerización y transferencia de uridilato. Primero tendremos la galactoquinasa, que esta fosforilará a la galactosa utilizando ATP. Seguido tendremos a la galactosa 1-fosfato reaccionando con eh, la uridina difosfato glucosa, que básicamente es la catalizadora está catalizada por la enzima esta galactosa 1-fosfato urilidina transferasa, de origen UDP galactosa. Seguido tendremos a la UDP, que esta básicamente es la galactosa 4 epimirasa, que esta ataca el grupo hidroxilo y genera la UDP glucosa, liberando la glucosa 1-fosfato. Y finalmente, bueno, para terminar, tendremos la glucosa fosfato mutasa, que esta convierte la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, que se incorporará a la glucólisis. Vamos a hablar ahora del ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El paso número 1 es que el acetil-CoA se une a una molécula de 4 carbonos, o sea, el oxalacetato, y libera un grupo CoA que a la vez forma una molécula de 6 carbonos que vendría siendo un citrato. El paso número 2 es que el citrato se convierte en un isómero isocitrato, que en realidad este es un proceso de 2 pasos en el cual, más bien en el que el primero se retira una molécula de agua y luego se le añade, y por eso es que a veces se describe este ciclo en vez de que tenga 8 pasos, que tenga 9, pero pues ahorita vamos a estar hablando solamente de los 8. Pero pues comento esto porque obviamente es importante. El paso número 3 es que el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos, o sea, el acetoglutarato, que durante este paso el NAD reduce a NADH y la enzima que cataliza este paso, o sea, el isocitrato deshidrogenasa. Este es importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. El paso 4 es similar al anterior, pero ahora es el acetoglutarato el que se oxida, lo que reduce un NAD en NADH y el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma la inestable compuesto succinil-CoA, y la enzima que cataliza este paso, o sea, el acetoglutarato deshidrogenasa, pues también es importante por la regulación del ciclo del ácido cítrico. En el paso 5 tenemos que el CoA de la succinil-CoA se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. En algunas células se utiliza GDP, que es guanosindifosfato en lugar de ADP, con lo que se obtiene GNP. Recordemos que es guanosindrifosfato y pues da esto como producto. La molécula de 4 carbonos producida en este paso es el succinato. Pasamos al paso 6, que en este sexto paso se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno junto con sus electrones a FAD para formar FADH, y la enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones.
válgame la redundancia. En el paso 7 se le añade agua a la molécula de 4 carbonos fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamado malato. Y por fin en el octavo paso tenemos que, pues este es el último paso de este ciclo y se regenera el oxalacetato, que es el compuesto inicial de 4 carbonos, mediante el cual la oxidación del malato en el proceso, otra molécula de NAD se reduce a NADH. Y pues ese ciclo, si hubiese un desbalance, podría existir una asfixia, que es la insuficiencia de oxígeno antes o durante el nacimiento, una hemorragia cerebral, que pues, sería un sangrado dentro del cerebro, o un síndrome de rubiola congénita, que esta pues es igual, bueno, sería durante el embarazo. La ruta de la pentosa fosfato va a comenzar, como pueden ver aquí, esta es la ruta de la glucólisis, pero comienza la ruta de las pentosas fosfato a partir de la glucosa 6-fosfato. Esta ruta no usa ni consume ATP, ocurre en el citosol, genera ribosa 5-fosfato, genera NADPH, es una ruta anfibólica. Y bueno, comenzando con los pasos de la ruta, tenemos que la glucosa 6-fosfato va a pasar a 6-fosfogluconolactona. Aquí requiere de magnesio como cofactor, se requiere NAD oxidado y se generará NADPH. Y esto pasa de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona por acción de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. De 6-fosfogluconolactona pasará a ser 6-fosfogluconato a partir de la enzima lactonasa. Aquí se requiere de igual manera de magnesio como cofactor, y entra una molécula de agua. De 6-fosfoglucanato pasará a ribulosa 5-fosfato. Aquí se generará NADPH, requiere magnesio como cofactor y requiere, bueno, se desprende dióxido de carbono. Digamos que esta fase tiene dos vías o dos tipos, que es la fase oxidativa y la fase no oxidativa. Prácticamente aquí en la ribulosa 5-fosfato terminaría o comenzaría la siguiente fase, que sería la fase no oxidativa. Digamos aquí en la ribulosa 5-fosfato puede tener dos posibles caminos o resultan dos diferentes tipos, de que aquí sería la xilulosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato. La xilulosa 5-fosfato se da gracias a la enzima 3 epimerasa. Aquí se requiere hierro como cofactor. Y en la ribosa 5-fosfato se requiere ribosa 5-fosfato isomerasa. Aquí, pues la ribosa 5-fosfato se isomeriza. Después pasamos a tener ribosa 5-fosfato a pseudoptulosa 7-fosfato. Y bueno, esto se debe gracias a la enzima transcetolasa. Aquí se requiere de tirofosfato de tiramina y magnesio. Y de la celulosa 5-fosfato a gliceraldehído 3-fosfato es de igual manera por esta enzima que es la transcetolasa. Y aquí la transcetolasa realiza la transferencia de 2 carbonos de la celulosa hacia la ribosa 5-fosfato.
Después tenemos dos resultantes, que es la cedeptulosa 7-fosfato y gliceraldehído 7-fosfato. Aquí esto ocurre por la reacción de la enzima transaldolasa, que nos va a dar después estos productos de la cedeptulosa 7-fosfato, nos dará eritrosa 4-fosfato y del gliceraldehído 3-fosfato nos dará fructosa 6-fosfato. Bueno, ya después de aquí que tenemos la cedeptulosa 7-fosfato y tenemos el gliceraldehído 3-fosfato, si se dan cuenta, aquí, como les estoy señalando, aquí tiene 5 carbonos y 5 carbonos, lo que hacen 10 carbonos, y esto se ha estado repitiendo hasta este punto, y bueno, después ya cambiará. El gliceraldehído 3-fosfato pasará a ser fructosa 6-fosfato gracias a la transaldolasa. De igual manera, la cedeptulosa 7-fosfato pasará a ser eritrosa 4-fosfato por acción de la enzima transaldolasa de igual manera. Aquí se puede interpretar que esta reacción nos da como resultado nada más una vía, que sería esta. Podríamos continuar con la vía de los fosfatos, la vía de los fosfatos por la eritrosa 4-fosfato, no con fructosa 6-fosfato. Entonces continuamos la vía por la eritrosa 4-fosfato, que aquí la celulosa 5-fosfato pasará a gliceraldehído 3-fosfato y eritrosa 4-fosfato pasará a fructosa 6-fosfato por acción de la enzima tirofosfato, no, perdón. Bueno, sí participará la tirofosfato de tiramina, requiere la tirofosfato de tiamina y magnesio. Aquí lo está requiriendo y esto ocurre por acción de la enzima transcetolasa. Y bueno, simplemente nos da gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Y prácticamente esta enzima podría generarnos una enfermedad que ya se los mencionaré. Solo para último les voy a mencionar que esos componentes que nos da aquí al final de esta ruta se pueden ir a otras rutas bioquímicas como son la glucólisis y la gluconeogénesis, y esto es lo que formaría como un tipo ciclo donde se vuelven a ocupar estos dos resultantes. Y también esta fructosa 6-fosfato puede entrar a la fase no oxidativa, ya que por medio de las reacciones reversibles forma ribosa 5-fosfato, la fructosa 6-fosfato es lo que genera. Y bueno, como les mencionaba, de la enfermedad. Aquí les mencionaba de la enfermedad que puede ocasionar o puede provocar esta fase, la fase de la vía de la pentosa. Y bueno, encontré que el cáncer aprovecha mucho esta ruta bioquímica para generar NADPH, que es importante en la ruta de síntesis. Además, la ribosa 5-fosfato al cáncer le será muy útil, ya que si el cáncer está en proliferación, va a requerir formar ADN y el ADN requiere de nucleótidos. Y los nucleótidos para ser fabricados, pues va a requerir de ribosa 5-fosfato. Y bueno, esta vía es lo que pues nos genera, ¿no? Ribosa 5-fosfato. Entonces, pues bueno, aquí se puede provocar o puede reaccionar el cáncer. Entonces, esta sería la enfermedad que podríamos relacionar con esta vía de las pentosas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la beta-oxidación de ácidos grasos. Y esta consta de 4 pasos. El primero es oxidación por FAT. Y como aquí podemos ver, aquí tenemos un acil-CoA completo. Y con ayuda de la enzima acil-CoA deshidrogenasa, los dos
hidrógenos que tiene este carbono y este carbono se le pasan al FAT y ahora es un FAT H2. Debido a esto, ahora el acil-CoA, que se llamará trans-enoil-CoA, se tiene que nivelar y se forma un doble enlace entre estos dos carbonos. El segundo paso es hidratación y es con ayuda de la enzima enoil-CoA hidratasa, se le agrega una molécula de agua, formando aquí ya se nivela este carbono y el otro hidrógeno se queda acá junto con el oxígeno. Y ahora se llamará 3L-hidroxiacil-CoA. El tercer paso es algo parecido al primero, es la oxidación, pero ahora por NAD. Y se le quitarán dos hidrógenos, este de acá y se le agregarán al NAD y otro quedará libre. Esto con ayuda de la enzima 3L-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Y ahora se llamará beta-cetoacil-CoA. Y como se le quitaron estos dos hidrógenos, se tiene que nivelar y se forma un doble enlace con el oxígeno. Ya por último, el último paso es la tiólisis, perdón. Y es con ayuda de la enzima betocetoacil-CoA tiolasa. Se le va a agregar una CoA a un acil y se formará un acil-CoA con dos átomos de carbono menos y también tendremos como producto un acetil-CoA. Y eso es todo sobre la verificación de ácidos grasos. Bueno, ahora les hablaré sobre la lipogénesis o básicamente la síntesis de triglicéridos. Este empieza con un glicerol 3-fosfato que puede ser producto de un dihidroxiacetona fosfato al que básicamente se le agrega un hidrógeno de producto de una oxidación del NADH y con ayuda de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. O también puede ser por únicamente añadir un glicerol y un ATP con ayuda del glicerol quinasa y se forma el glicerol 3-fosfato. Y aquí empieza todo donde se le agregan todos los ácidos grasos. El primer paso es añadir un acil-CoA, que es un ácido graso activo, gracias a la enzima glicerol 3-fosfato aciltransferasa, y se le agrega aquí, y ahora se llamará lisofosfatidato. Al añadir el ácido graso activo, también se elimina o pues sí, se libera una CoA que no se va a ocupar en este proceso. Ya que tenemos el lisofosfatidato, se va a añadir nuevamente un ácido graso activo, igual se va a eliminar una CoA gracias a la enzima acil-glicerol fosfato aciltransferasa. Y como podemos ver aquí ya tenemos el glicerol 3-fosfato, un ácido graso que se le añadió aquí y el otro ácido graso que se le añadió en esta. En este dibujo podemos ver que este ácido graso aquí es saturado por la forma que tiene y este es insaturado, por eso es que agarra aquí una curvita. Y se llamará fosfatidato. Todavía no puede ser un diacilglicerol porque todavía tiene aquí el grupo fosfato. Así que para eliminarlo se ocupa la enzima fosfatidato fosfohidrolasa, que lo único que hace es quitar este grupo fosfato y ahora sí se llamará diacilglicerol. Ahora, para añadir el último ácido graso, se ocupará nuevamente un ácido graso activo y se eliminará una CoA gracias a la enzima diacilglicerol aciltransferasa y ya por último tenemos un triglicérido o un triacilglicerol. Este es el glicerol y los tres ácidos grasos. Bueno, ahora vamos a empezar a explicar la ruta de la biosíntesis del colesterol. Y esto va a iniciar con la condensación de 2-acetil-CoA para poder formar lo que viene siendo el acetoacil-CoA.
Esto mediado por la cetoacil-CoA-tiolasa. Una vez que tenemos la cetoacil-CoA, vamos a pasar a la formación de hidroximetil-glutaryl-CoA por medio de la hidroximetil-CoA sintasa. Lo que va a hacer esto es agregar otro grupo acetil-CoA y va a sacar lo que es aquí la enzima o el cofactor CoA. Entonces aquí ya podemos formar la hidroximetil-glutaryl-CoA. Ahora, vamos a pasar a esta otra parte que es de hidroximetil-glutaryl-CoA a mevalonato. Pero para esto tenemos que ocupar la enzima hidroximetil-glutaryl-reductasa, que prácticamente es agregar dos moléculas de NADH que estamos viendo de este lado para poder sacar dos NADH, NADF y un cofactor o un CoA. Entonces, tenemos ya el mevalonato y esta es una parte mediadora de toda la ruta metabólica. Y bueno, ahora vamos a formar lo que es el isopentil pirofosfato. Pero para eso vamos a pasar por varios procesos que vamos a formar, que es el fosfomevalonato, el pirofosfomevalonato y de ahí pasar al isopentil pirofosfato. Primero, de mevalonato a fosfomevalonato tenemos que tener la síntesis por medio del mevalonato siasa, que lo que va a hacer es agregar una molécula de ATP, se saca un ADP y ahora sí tenemos el fosfomevalonato, que para pasar a pirofosfomevalonato tenemos que tener la enzima pirofosfomevalonato siasa. Una vez que llevamos dos ATPs juntados. Ahora, de pirofosfato mevalonato a, ahora sí, isopentil pirofosfato, tenemos que agregar otra molécula de ATP y sacar otro ADP con una molécula de dióxido de carbono. Entonces, esto está mediado por la difosfomevalonato dicarboxilasa. Ahora, como había comentado, fueron tres secuencias y esas tres secuencias se juntaron tres ATPs. Por lo tanto, aquí estamos viendo que hay tres ATPs. Y en la última, de pirofosfomevalonato a isopentil pirofosfato, sacamos un dióxido de carbono y aquí es donde vemos cuando sale el dióxido de carbono para poder ahora sí tener el isopentil pirofosfato. Ahora, vamos a otra parte, que es la formación del escualeno, que viene siendo la conversión de isopentil pirofosfato a escualeno. Pero para esta parte tenemos que también tener otras reacciones, como lo son dimetilail pirofosfato, por medio de la geranil, difosfato sintasa. Lo que vamos a hacer es agregar un dimetilail con dos fósforos inorgánicos, difosfórico, y sacamos dos fósforos inorgánicos. Ahora sí, del geranil fosfórico pasamos al farnesil pirofosfato, y esto está mediado por la enzima farnesil difosfato sintasa. Esto lo que va a hacer es agregar un dimetilail fosforilado a la secuencia y esto, como dije, por la farnesil difosfato sintasa. Ahora, ya que tenemos la farnesil pirofosfato, vamos a convertirlo ahora sí ya directamente al escualeno, que es por medio de una farnesil fosfatada, de una farnesil que ya tiene grupo fosfato, para agregarlo al escualeno por medio de la farnesil difosfato, farnesil transferasa. Y como vemos, aquí tenemos las moléculas del dimetilail, que fueron tres, son dos dimetilail fosfatadas y un farmesil fosfatado, para ahora sí formar el escualeno. Del escualeno
pasa prácticamente igual, son reacciones que a pesar de que son pues pequeñas, tienen cierta, pues cierta importancia dentro de la ruta. Tenemos en cuenta que ahora sí, del escualeno al colesterol directamente, vamos a tener otra presencia que es el lanosterol. Es un paso antes del colesterol. Y el lanosterol se forma a través de la enzima lanosterol sintasa, que pasa directamente y del lanosterol, una vez que tenemos acá el lanosterol, ¿qué vamos a hacer? Es tener al menos 18 reacciones enzimáticas diferentes, del cual se va a descarboxilar el lanosterol, le va a quitar carbonos, le va a quitar tres grupos metilos, tres metilos, y ahora sí va a tener la formación del colesterol. Y bueno, ahora vamos a empezar con con una de las enfermedades que son relacionadas con esta ruta metabólica, que es la hipercolesterolemia, que es un trastorno que también es hereditario, como hemos mencionado en otras rutas metabólicas, que es hereditario y que se caracteriza por un alto índice de colesterol LDL en la sangre, que no puede ser metabolizada y por lo tanto puede generar pues cierto nivel de sobrepeso, de obesidad excesiva y así provocar enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. Lo que hace es, como dije, no, o sea, tiene una mutación genética en el receptor de los LDL y que son responsables en la eliminación de colesterol, o sea, el que acabo de mencionar, que es el LDL. Por lo tanto, los niveles de HDL están bajos. Entonces, eh, esto genera digamos, una intervención para absorber el ADN y metabolizarlo y llevarlo a todo el cuerpo para poder desecharlo y volverlo a ocupar. Entonces, pues se queda acumulado y ahí tenemos la probabilidad de generar alguna trombosis, la formación de placas de ateroma y pues bueno, como dije, enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Bueno, yo hablaré acerca de la biosíntesis de los cuerpos cetónicos. Este, este es un proceso muy fundamental en el metabolismo de pues, los lípidos, ya que pues esto ocurre pues, en el hígado. Y pues estos cuerpos cetónicos incluyen pues lo que viene siendo la acetona, la acetoacetona, digo acetoacetato, perdón, em, la beta, perdón, y la beta hidroxiburatirato, perdón. Perdón. Son utilizados como combustibles alternativos, pues, por diferentes tejidos, cuando la disponibilidad de la glucosa es limitada, como ocurre cuando pues, en los periodos de ayuno prolongado o pues en esos estados de cetosis. El proceso de biosíntesis de los cuerpos cetónicos comienza con la activación de la acetilcoenzima A, una molécula clave que pues en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Esta acetilcoenzima A se condensa con otra molécula de acetilcoenzima A para formar acetoacilcoenzima A, lo cual es catalizado pues por una enzima llamada tiolasa, este, que posteriormente pues el acetoacilcoenzima A se convierte en una acetoacetato mediante una reacción catalizada por la enzima HMG coenzima A sintasa. Bueno, esta enzima también participa pues en la síntesis del colesterol y pues el acetoacetato. Em, Puede seguir dos caminos metabólicos diferentes. Puede ser utilizado directamente como una fuente de energía por los tejidos que pueden oxidar cuerpos cetónicos o bien pues puede ser reducido a beta hidroxibutirato mediante la enzima beta hidroxibutirato deshidrogenasa. La beta hidroxibutirato es la forma predominante de los cuerpos cetónicos en circulación y también puede ser pues utilizando como pues fuentes de energía, eh,
Y pues la acetona, que es otro cuerpo cetónico, se forma como un subproducto de la descarboxilación, perdón, espontánea del acetato y se extrae a través de los pulmones. Bueno, en simples palabras, pues esta vendría siendo la biosíntesis de los cuerpos cetónicos, implica pues la activación y condensación de la acetilcoenzima A para formar acetoacil coenzima A, la conversión que es acetoacil coenzima A en acetoacetato mediante pues la enzima HMG coenzima sintasa A y posteriormente la reducción de acetoacetato a beta hidroxiburato. Vamos a continuar ahora con el metabolismo de los aminoácidos, iniciando con la transaminación, que esta es la transferencia de un grupo amino de un alfa aminoácido a un alfa cetoácido, que es un aminoácido con un grupo alfa ceto, en lugar de un grupo alfa amino, y el aminoácido original pierde un grupo amino y gana un grupo ceto, convirtiéndose así en un alfa cetoácido. El alfa cetoácido original pierde un grupo ceto y gana un amino, convirtiéndose así en un aminoácido no esencial. La reacción es catalizada por las enzimas aminotransferasas y es importante aclarar que este proceso depende de la necesidad. O sea, si hay un exceso de algún tipo de aminoácidos, el grupo amino de este tipo se puede transferir para producir otro tipo de aminoácidos que el cuerpo necesita actualmente. Todos los aminoácidos comunes participan en esta transaminación, excepto la lisina, la treonina, la prolina y la hidroxiprolina, que se catabolizan a través de una deshidrogenasa. Después tenemos la transaminasa, que este se divide en dos, en la alanina transaminasa, que transfiere un grupo amino a la alanina al alfa-cetoglutarato, formando un piruvato y glutamato. Y después tenemos al aspartato, o sea, el primero es alanina y el segundo es aspartato, transaminasa, que este último mencionado transfiere un grupo amino al aspartato, al alfa-cetoglutarato, formando así un oxalacetato y un glutamato. Ambas enzimas catabolizan reacciones reversibles que son pues esenciales para el transporte de nitrógeno en los tejidos al hígado y al ciclo de la urea, y pues por eso es importante el conocer cada vía porque podemos saber la relación que tiene con cada una, ¿no? Después, pues bueno, el fosfato de piridoxal reacciona con un grupo amino del aminoácido liberando agua, una molécula de agua, y se forma una base de esbir desestabilizando el aminoácido. Después los átomos de hidrógeno migran y los cambios de doble enlace a la aldimina se timinan. Se agrega una molécula de agua, lo que esto produce un fosfato de piridoximina y un alfa-cetoácido, que a la inversa el fosfato de piridoxina reacciona con un alfa-cetoácido, generando así un doble enlace y reconstruyendo el fosfato de piridoxal. Después tenemos la desaminación, que es el proceso a través del cual se eliminan los grupos amino de los aminoácidos, liberando así amoníaco citotóxico libre, o sea, amoníaco, amonio, urea, y pues obviamente no tiene relación con el ácido úrico a través del ciclo de la urea, válgame la redundancia, en el hígado. Y hay tres tipos de desaminación, que esto es por agregarlo extra. El primero es la desaminación oxidativa, que es la oxidación, bueno, sí, más bien la oxidación convierte un grupo amino en un grupo imino. Después el NAD o NADP se reduce a NDH o NADPH respectivamente, y se agrega una molécula de agua al grupo amino, convirtiéndolo en un grupo alfa-ceto, liberando amoníaco. El
Bueno, ya como último paso de esta fase es la desaminación hidrolítica, que el agua reacciona con el grupo amino, uniéndolo irreversiblemente en un grupo OH y eliminando el grupo amino en forma de amoníaco. Y después tenemos la descarboxilación, que un grupo carboxilo de un aminoácido libera dióxido de carbono, cataliza la enzima descarboxilasa y utiliza fosfato de piroxal como enzima. Las aminas resultantes cumplen con funciones importantes en el cuerpo como aminas biogenéticas y pues la importancia de esta vía es que si existe algún desequilibrio, por mencionar algún ejemplo, es que se podrían causar trastornos como el de la fenilcetonuria, fenilcetonuria y la enfermedad de la orina, que pues hace que tenga la característica de un olor de jarabe de arce. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la ruta del ciclo de la urea. Y pues bueno, esto consiste en la acumulación de grupos amonio, de amoníaco en el cuerpo, del cual sabemos que es altamente tóxico, por lo tanto el cuerpo necesita una forma de liberarlo y para eso es esto, el ciclo de la urea. Entonces, esta ruta comienza a partir del grupo amonio, que va a ser juntado con el ion bicarbonato, que es con dos moléculas de ATP por medio de la carbamoil fosfato sintetasa 1 va a formar la carbamoil fosfato y se va a liberar dos moléculas de ADP y un fosfato inorgánico, que es al final queda esta molécula que está acá. Todo este proceso en estas partes ocurre dentro de la mitocondria. Y bueno, ahora lo que va a pasar es de que el carbamoil transferido se va a unir a la ornitina para formar citrulina y así al unirse se va a liberar un fosfato inorgánico que esta medida va a estar relacionada con la enzima ornitina transcarbamoilasa. Ahora, la citrulina, lo que va a pasar es de que tiene que salir afuera de la mitocondria. Por lo tanto, ahora sí tiene la facilidad de salir de esta y así es catalizada de citrulina que se va a juntar junto con el aspartato para formar arginosuccinato y esta reacción requiere de energía. Por lo tanto, se introduce un ATP, sale una AMP más dos grupos fosfatos y está mediada por la argininosuccinatosa sintetasa. Entonces, ahora va a formar la arginosuccinato que va a tener una estructura ya más grande que se va a descomponer en dos partes. Uno, en fumarato y dos, en arginina. Ahora, esto va a estar mediado por la arginosuccinasa, que el fumarato va a entrar otra vez, o sea, puede volver a entrar al ciclo de Krebs y formar oxalacetato para volver a utilizarse, ya que, pues, o sea, esta parte se ocupó para esta ruta. Entonces, como que se vuelve a reciclar. Entonces, y así volver a formar aspartato. Y ahora, va a formar también, se va a descomponer en arginina. Esa arginina va a ser indispensable para poder liberar ya la urea. Entonces, va a pasar de arginina a ornitina. La arginina lo que va a utilizar va a ser agua. La va a prácticamente hidrolizar, por así decirlo. Le va a agregar una molécula de agua
y esta reacción está mediada por la arginasa, ¿ok? Entonces, vamos a agregar una molécula de agua y ahí es donde vamos a liberar lo que es la urea, que va a ser utilizada para liberarse al torrente sanguíneo para la eliminación principalmente de la orina, ¿no? Entonces, la ornitina tiene otra reacción que, bueno, no otra reacción, pero ahora sí, la ornitina tiene la capacidad de entrar nuevamente a la mitocondria y así repetir el proceso. O sea, se vuelve a reutilizar para que vuelva a llegar otro carbamoil fosfato y se vuelva a juntar para formar la citrulina de nuevo. Entonces, una enfermedad, aquí ya terminamos el ciclo de la urea. Ahora, una enfermedad que está muy relacionada con el ciclo de la urea es la deficiencia de ornitina transcarbamilasa. Esta enfermedad lo que hace es impedir justamente lo que estaba mencionando ahorita, que es la formación de citrulina a partir de la ornitina y la carbamoil fosfato. Lo que hace es que hay una deficiencia bastante grande de ornitina transcarbamilasa, lo que hace que es formar la citrulina. Esa enfermedad lo que hace es que esté deficiente, por lo tanto, tenemos una acumulación excesiva de amoníaco y de grupos amonio en el cuerpo, por lo que ya había mencionado al inicio, es tóxico en el cuerpo. Por lo tanto, tenemos una acumulación excesiva, y entonces ahí puede haber daños cerebrales, puede haber vómito, mareos, cansancio excesivo. Entonces, ahí, pues esa enfermedad tenemos que buscar la manera de cómo, pues tiene que ser tratado para que no se vuelva tóxico para el cuerpo. Bueno, ahora vamos a empezar con la síntesis, la ruta de la síntesis de las proteínas. Primero que nada vamos a entender que las proteínas se hacen a partir del ADN. El ADN sabemos que está en el núcleo de las células, pero no puede salir del mismo. Entonces necesita un tipo de moléculas que son el ARN, que es aquel que puede salir y entrar al núcleo de la célula sin ningún problema. En este caso hay dos tipos, que es el de ARN de transferencia y el ARN de mensajero. En este caso vamos a utilizar el ARN mensajero para poder transcribir y copiar todos los datos o la información del ADN para que pueda salir y ser traducido. Y vamos a empezar con el proceso de transcripción, que pues es eso, que copiar el ADN al ARN mensajero para que pueda salir ahora sí al retículo endoplásmico rugoso y pegarse, por así decirlo, al ribosoma. Entonces, ahora después tenemos a la traducción. La traducción es el ARN mensajero que se une a los ribosomas para traducir la secuencia de aminoácidos que salió del mismo ADN. Esto para formar las proteínas prácticamente. Y aquí ya se utiliza el ARN de transferencia. Y aquí es donde entra este proceso que, bueno, aquí tenemos una molécula de aminoácido, que es la adenina, es prácticamente un aminoácido iniciador que puede ser tanto metionina, adenina, va a depender del tipo de proteínas que se vayan a generar. En este caso tenemos a la adenina unido a grupos fosfatos, son 3 grupos fosfato, y con el grupo de ATP y un aminoácido. Entonces, después, para eso tiene que pasar por una enzima que es la aminoacil fosfatasa, que lo que va a hacer es quitarle pues los grupos fosfato, 2 grupos fosfato, y aquí lo que va a hacer es quitar estos 2 grupos fosfato de aquí
para volverlo aminoácido AMP. Ahora, aquí se divide en dos partes, que es para que se vuelva de aminoácido adenin monofosfato para pasar al aminoácido de RNA de transferencia. Y esto se lleva a cabo a partir del aminoácido del RNA de transferencia sintetasa. Son dos reacciones que suceden simultáneamente, que va a ser para las cadenas laterales del aminoácido que se quiera formar. En este caso, juntamos al aminoácido adenin monofosfato y el grupo del RNA de transferencia, que aquí va a estar el codón del es la base del anticodón. Ahora va a pasar a otro proceso que es el aminoácido RNA de transferencia sintetasa, fosfatasa, perdón, que le va a quitar ahora sí otro grupo fosfato de lo que teníamos aquí. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, tenemos dos y ahora va a pasar a tener solamente uno. Se va a liberar un adenosín monofosfato en los dos. Y ahora va a ocurrir el método de transferificación, que va a pasar de este grupo que teníamos acá para pasarlo abajo como lo tenemos de este lado. Y ahora sí tenemos el aminoácido RNA de transferencia. Ahora sí podemos empezar con el proceso de traducción. En este caso lo tenemos de este lado, que es el ribosoma, que tiene tiene dos partes, como si fuera una especie de sándwich, que al momento de juntarse es como una pinza. Tenemos el polipéptido, que está lleno de todos los aminoácidos, de todos los aminoácidos, de la secuencia de aminoácidos, que los ribosomas lo que va a hacer es prensarlo para formar un complejo. Ese complejo tiene tres cavidades, que es el sitio A, donde donde recibe la entrada al nuevo ARN de transferencia cargado de aminoácidos, que es lo que vamos a tener por acá, cargado de aminoácidos, o aminoácido ARN de transferencia. Tenemos al sitio P, que es el del medio, y sirve para ser ocupado por el peptidil ARN de transferencia, que lleva la cadena polipéptida presente, que prácticamente es prácticamente lo que tenemos acá abajo, que es la cadena polipéptida. Y tenemos al sitio E, que es el que da salida de los ARN de transferencia después de haber dejado el aminoácido. Entonces, aquí tenemos el codón de inicio. El codón de inicio lo que va a hacer es de que tenemos una ARN de transferencia que, por ejemplo, en este caso tenemos al URC, que vamos a tener que buscar el ARN que tenga tenemos al ribosoma que ya se armó y es el que va a empezar a escanear a los aminoácidos. Tenemos que tomar en cuenta que va a iniciar a partir de un grupo de adenina, un grupo de uracilo y un grupo de guanina. Tiene que buscar ese triplete como si fuera un código de iniciación, que es el AUG. Una vez que se arrastra por todo la cadena polipéptida, hasta encontrar ese grupo AUG, lo que va a hacer es que va a parar. ¿Por qué? Porque se va a empezar a juntar. Tenemos que la adenina se junta con la timina, el uracilo se junta la guanina se junta con la timina, y ahora sí podemos empezar a iniciarlo, que empieza de que el ARN de transferencia
que está colocado en el sitio P, el anticodón de la RNT llega, se empareja con el ARN mensajero de la cadena polipéptida, se revisa. Si es compatible, se acepta y ahora se pasa hacia el otro complejo, que es el complejo A. Una vez que está en el complejo A, perdón, el complejo P, ahora sí se va a poner el aminoácido en la parte superior para poder recibir otro ARN de transferencia con otro código, con otro aminoácido que va a ser juntado con el nuevo ARN mensajero para adquirir otra secuencia de aminoácidos. Por lo tanto, se vuelve a revisar. Si no es compatible, se rechaza y ese ARN de transferencia se sale y entra otro. Y así hasta que llegue a la secuencia correcta y vuelva a pasar. Aquí, como ven, tenemos otro ARN de transferencia que llega y ahora sí se empieza a formar esta pequeña cadena de aminoácidos. Ahora, poco a poco se va haciendo más grande, se hace más grande, se hace más grande y se empieza a ocupar. Ahora, ya para terminar, tenemos que tener a los complejos o a los componentes de finalización que ocurre en el sitio A. Y aquí es donde termina cuando en este que les comento, que el sitio A, el codón de parada debe de ser el uracilo, adenina y guanina. Esa combinación de tres es la que va a detenerlo. ¿Cómo? Pues llega un complejo que es el complejo de su factor de terminación, que es este rosadito que podemos ver aquí, que es aquel que va a llegar, se va a situar se va a poner en el sitio A y va a encajar perfectamente con la combinación de U a G para poder terminarlo. Terminada esta reacción, lo que va a hacer es que va a liberar ya la cadena de aminoácidos. Ya prácticamente aquí la proteína ya está formada, va a separar ahora sí el ribosoma, que es esta parte, y esta, que prácticamente a esto que mencioné del UAG, perdón, es el codón de alto, el codón de parada. Va a liberar la proteína, va a liberar los complejos del ribosoma y el factor de terminación. Y aquí es donde termina prácticamente la síntesis de proteína, ya que aquí, ya en esta parte, ya se liberó. Y ahora estos complejos van a servir para otra nueva cadena de iniciación o un codón de inicio que llegue próximamente para formar otra proteína. Y bueno, tenemos una enfermedad que es muy relacionada con la ruta de la síntesis de las proteínas, que es la fenilcetonuria, que es una enfermedad hereditaria que es causada por la deficiencia o la ausencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, que lo que hace es convertir el aminoácido como tal, el aminoácido de fenilalanina en tirosina. O sea, tiene esa complicación de volver de fenilalanina a tirosina. Y pues con el resultado de esta es que pues la deficiencia del mismo se acumula en sangre, la fenilalanina, y el sistema nervioso central, y esto provoca un mal desarrollo en los niños o un deficiente desarrollo en los niños. Normalmente el tratamiento de la fenilcetonuria es que implica una dieta restringida en alimentos que tienen que ver con la fenilalanina, para evitar la acumulación de este aminoácido y la administración de suplementos de tirosina. O sea, prácticamente dejar de darle alimentos con fenilalanina y darle ya, porque la fenilalanina se convierte en tirosina, entonces para evitar ese proceso de cambio, mejor ya darle el alimento que tenga principalmente tirosina, ya para que lo metabolice de una vez en vez de
hacer esa transferencia y así evitar complicaciones en un futuro. Y para terminar, recordar que la materia de bioquímica en nutrición, enfocada en las vías metabólicas, que es lo que vimos en ese semestre, nos da las bases para poder comprender los diferentes procesos metabólicos por los que pasa el alimento, para así ser transformados en energía útil a la célula, por medio de o gracias a los distintos macronutrientes, y esto nos resume a la conclusión del llegar a entender cómo la nutrición afecta o beneficia así al organismo. También recordando que el metabolismo se realiza en 4 pasos, si lo queremos resumir, que el primero sería obtener energía química del entorno a partir de la luz solar o de la degradación de moléculas ricas en energía. El segundo, transformar las moléculas de nutrientes en precursores de las macromoléculas celulares, que es lo que venimos platicando. Sintetizar las macromoléculas celulares a partir de los precursores. Y el cuarto, para formar o degradar las biomoléculas necesarias para las funciones especializadas de las células, como hormonas, por ejemplo, o neurotransmisores. Y por último, aquí vendrían siendo nuestras referencias con las que sacamos la información para realizar este video. Muchas gracias.